Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo, dando gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da una vez más de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Esto es lo mejor que podemos hacer el día que nosotros paramos un poco y nos paramos al frente y escuchamos o vemos lo que sea, estos videos. Y buscando cosas prácticas que nos puedan ayudar, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, que ustedes pudieron leer eso. El apóstol Pablo dice que estas cosas quedaron como ejemplo. Ahí está hablando del Antiguo Testamento, aquí donde estamos nosotros. Quedaron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores que ellos cometieron o para que imitemos esas cosas buenas que encontramos acá. Eso ya quedó, fue para nosotros. Los que están aquí, los reyes y todo esto, ellos ya no están, ellos ya desaparecieron hace muchos siglos. Pero estamos nosotros los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Y nos quedó como ejemplo, y si estamos buscando es bendiciones, que nos vaya bien, que Dios nos prospere y todo. Aquí hay enseñanza para eso. Entonces hay buenas enseñanzas y malas enseñanzas también. Hoy vamos a hablar de un rey llamado Usías. Empezó bien su carrera, pero igual como algunos, se olvidaron de las grandes obras de Dios y se fueron abajo. Con el Señor es una cosa, pero sin Él, si lo dejamos, las cosas se nos van a complicar. Y no es mucho lo que hay que hacer para que Dios nos bendiga. Es hacer exactamente lo que Él dice, es obediencia. Hagan lo que yo les digo, nada más, no se pongan a pelear, sino solamente obedezcan. Yo veo tantas cosas que no es complicado y Dios nos tiene bendecidos. Estamos bien, disfrutamos la vida, hay paz, tenemos tranquilidad, que es una de las cosas en las cuales más se manifiesta el Señor. Porque cuando lo dejamos, empiezan los problemas. Se acabó la paz. Yo le voy a leer acá unos 3 versículos del papá de Usías, de quien vamos a hablar hoy. Dice, estoy en 2 de Crónicas capítulo 25, versículo 25. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel. Versículo 27. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. ¿Qué fue lo que hizo? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Dios, empezaron a conspirar y empezaron los problemas, se acabó la paz y empezó la guerra. Entonces vemos que no es el peor negocio que podemos hacer, es dejarle al Señor, lo dejamos todo y van a empezar los problemas. Así que hoy vamos a ver el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, la historia de Usías, y a ver qué aprendemos de él también. Oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este tiempo y en este momento, el mejor, Señor, donde estamos llevando tal vez el mensaje final, Señor, porque estamos al borde de una eternidad ya. Los tiempos han cambiado, la venida de Cristo está a las puertas y nosotros no tenemos tampoco garantía del mañana, no sabemos si este sea el último mensaje que estemos predicando. Pero dándole gracias, Señor, por la palabra, por las cosas que quedaron escritas aquí para llamarnos la atención a nosotros. Y que no seamos gente de dura cerviz, como se habla mucho acá, rebeldes y de todo.
porque ese es el obstáculo, somos nosotros el obstáculo para que usted nos bendiga, Señor. Es hacer lo que usted dice y eso no es complicado. Así que le damos gracias por este tiempo, la oportunidad y por las personas que ven y oyen, Señor. Bendito, bendiga sus hogares, su economía, sus familias, su salud y todo lo que ellos necesiten, Señor. Que usted esté siempre pendiente de las necesidades y dificultades que se nos presenten. Y pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores, por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. Dice: Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Un joven de 16 años va a gobernar. Bueno, el Señor no desecha ni menosprecia a nadie. A Joab, cuando gobernó, empezó a gobernar o a reinar a los 7 años de edad. Dios no menosprecia a nadie. Cuando llamó a Jeremías también, dijo: ay, yo soy niño y todo, decía Jeremías, y no digas que eres niño, porque a lo que yo te envíe irás y lo harás, y yo estaré contigo. Es que esa es la garantía que tenemos. No interesa la edad ni nada, sino que el Señor esté con nosotros. Así que Usías está de 16 años, un joven que empieza a reinar. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías murió con sus padres, durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Hizo lo bueno y lo recto, lo agradable delante de Dios. Entonces empezamos a ver cuál es la clave aquí para que Dios lo haya bendecido y lo haya engrandecido y sea un hombre poderoso. Empezó muy bien haciendo lo recto ante los ojos del Señor, haciendo las cosas que a Dios le agradan, no saliéndose de la voluntad de Dios, porque el papá Amasías empezó bien, pero terminó mal. Lo que leíamos, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron los problemas. Y eso es para nosotros hoy. Si con el Señor es una lucha que tenemos, imagínense si lo dejamos a Él. Él está ahí para ayudarnos y todo. Y las cosas, no sé, tanta gente que anda con dificultades y problemas, y digo yo, pero la solución está aquí en la palabra. Lea, busque, ¿y qué fue lo que hicieron estos hombres para ser prosperados? Solamente obedecer, hacer lo que Dios les dice, eso no es complicado. Nosotros nos estamos complicando mucho más sin Dios que con Él. Y no nos va bien. Cada vez vemos que yo veo gente que ha tocado fondo y no sale. Pero las cosas con Dios son distintas. Así que Usías hizo lo recto, lo bueno, lo agradable delante de Dios, igual que Amasías su padre. Le siguió el buen consejo. En el versículo 5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. ¿No será eso lo que estamos buscando nosotros, pero buscamos en el lugar equivocado? Persistió en buscar a Dios. Insistía y todo, yo voy a buscar de Dios, voy a buscar de Dios.
Y es un joven de 16 años, pero que pudo ver en Amasías, el papá, el ejemplo de que cuando él buscó a Dios, Dios los prosperó, Dios los ayudó. Él estuvo con él siempre. Las cosas fueron bien. Entonces este también persistió en buscar a Dios. Y en los días en que lo buscó que buscó a Jehová, él le prosperó, dice al final del versículo 5. Y es lo que buscamos muchas veces, dice, pero ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no prosperamos? Siempre es una lucha. Estamos viviendo al día con las justas, y si hoy tenemos, para mañana no hay. ¿Por qué no prosperamos nosotros? Todo nos sale bien. Algunas veces hay personas que pueden decir, vamos a buscar a Dios, pero esperan que inmediatamente ya les solucione todos los problemas que hay. No se meta a buscar a Dios insistentemente, solo tratando de que le solucione los problemas. No, yo lo busco porque lo necesito. Sea que me solucione los problemas o no, yo quiero estar al lado de Él. Yo lo quiero buscar, porque con Él somos multitud. Los dos es otra cosa. Yo solo no puedo hacer nada. Como dijo Josafat, no tenemos fuerza ni sabemos qué hacer. Pero eso es ser sincero y mostrar la dependencia de Dios y la necesidad que nosotros tenemos. Pero si digo, yo lo voy a buscar para que me prospere, no, las cosas con Dios tampoco son así. Es decir, lo voy a buscar porque yo lo necesito, sea lo que sea. Seguiré con las dificultades y problemas, tal vez, pero ya con Él es otra cosa. Ya no vamos a estar desesperados como estábamos antes ni nada, sino que Él nos va a ayudar, nos ayudará. Él es muy bueno. Todo depende de nosotros. A Él le sobra voluntad y quiere bendecirnos a todos. Pero el obstáculo somos nosotros, si no persistimos en buscarlo y todo. Como una vez me dijo una chica, llegó a los años, que estaba muy mal y descarriada y de todo. Asistía primero, luego años, y apareció un domingo por la iglesia y estuvimos hablando la situación tremenda, todo lo que ha pasado a esta muchacha y todo. Le dije, humíllese delante de Dios, doble la rodilla y empiece a buscarlo a Él. Reconozca delante de Él que ha pecado, que lo ha dejado, y lo que le está sucediendo es lo que merece, no es otra cosa. Son las consecuencias del desvarío o andar por los caminos equivocados. Entonces, preséntese así delante de Dios y siga buscándolo, buscando de Dios, vuelva a Él. Bueno, regresó el próximo domingo. ¿Cómo va? Dijo, nada que ver. O sea que fue a que en 2 minutos le solucione todos los problemas que tiene. No, le dije, si por lo menos usted ha estado apartada y muy bien apartada por unos 15 o 16 años, debería el mismo tiempo buscarlo a Él hasta que se restaure esta relación. Pero no es cuestión de llegar y decirle, aquí estoy, para que me solucione los problemas. No, con el Señor no. Esta es gente que ha caminado con Él. No es que en el momento de apuros dijeron, aquí tenemos la solución. No, anduvieron con Él. Persistió en buscarlo y no sabía ni para qué o por qué. Quizás, como era un joven, necesito del Señor, la sabiduría del Señor para que me ayude. Y tal vez no estaría pensando que lo iría a prosperar y hacerle un muchacho, un hombre poderoso. Pero anduvo en los caminos de Él. En el versículo 6 dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas que eran los enemigos. Los filisteos, los árabes y los amonitas.
y salió a pelear contra ellos y Dios le dio ayuda, le dio la victoria. ¿Por qué? Porque anduvo en los caminos del Señor haciendo lo recto y persistió en buscarlo a Él. Eso es una dependencia de Dios, reconocer que sin Él yo no puedo hacer nada, que separados de Él nada podemos hacer. Y entonces dijo, yo voy a persistir en buscarle al Señor. Y dice que cuando hizo eso, Él le prosperó. Aquí le ayuda. ¿Por qué? Porque lo buscó. Y dice, y le dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Dios lo había prosperado y se hizo un hombre poderoso. Aquí habla de lo que hizo, le gustaba la agricultura, construir ciudades. Y dice, y edificó también Usías torres en Jerusalén junto a las puertas del ángulo y junto a las puertas del valle y junto a la esquina de las esquinas y la fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados y así en la cefela como en las vegas y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles. Porque era amigo de la agricultura, pero mire, tenía muchas cosas, animales y de todo, la agricultura, haciendas, edificó en Jerusalén. Un hombre poderoso, pero ¿qué fue lo que hizo? Hizo lo recto, dice el versículo 4. 5. Y persistió en buscar a Dios. No más. Yo voy a buscarlo a Él. Yo voy a seguir dependiendo de Él. Y las cosas marchan, con Él marchan. Dice el versículo 11. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo a la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Un ejército poderoso también tenía. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2,600. El hombre de Dios lo tenía bien rodeado de vallados acá, protegido. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra y 300,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos de... Ahí va un ejército poderoso, Usías, para que te cuide, para que te proteja. Todo esto lo hace Dios. Lo tenía pero bien protegido. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedra. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en la torre y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente por Dios hasta hacerse poderoso. Aquí llega a ser un hombre muy poderoso y de aquí en adelante las cosas cambian. No sé qué le pasó a este hombre. Bueno, dice que reinó 42 años en Jerusalén y aquí no sé cuántos años tendría y todo esto. El 15. El 16. Miren lo que pasa con este hombre. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ya era fuerte, poderoso, tenía todo, prácticamente dice, ya no necesito nada, ahora sí, Señor, chao. Hasta aquí me ayudó, Dios le pague. O como dice Samuel, el profeta Samuel, en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y él diría, bueno, hasta aquí ya me ayudó, lo tengo todo, soy un hombre poderoso, fuerte. Se enalteció su corazón para su ruina, lo dejó y lo dejó todo. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios.
Pero ¿qué le hizo Dios de malo? Es increíble que el hombre se rebele contra Dios y siendo un hombre tan bendecido como fue Usías. Pero se rebeló contra él. Ya se olvidó que Dios fue el que le dio todo esto y si él puede hacerle un hombre poderoso, lo puede volver un hombre débil también. Aquel que tiene poder para dar vida, también tiene poder para quitarla. Pero nos olvidamos de eso. Así que se olvidó, se enalteció contra Jehová para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Este es el oficio de un sacerdote, no es de un rey. Esto le pasó a Saúl en el primer libro de los Reyes, por allá en el capítulo 13, algo así, o 15. Cuando Samuel le dice, espérame 7 días hasta que yo vaya y te enseñe lo que debes hacer. Y él esperó 7 días. Y como no llegaba Samuel y el ejército desertaba y estaba en apuros, se esforzó y ofreció sacrificio, cuando este no es el oficio de un rey. Samuel era sacerdote y él venía a hacer el sacrificio. Y dice, tan pronto terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. ¿Qué has hecho? No, viendo que no llegaban ni nada y el ejército desertaba, me esforcé y ofrecí sacrificio. Y Samuel le dice, locamente has hecho. O has actuado como un loco. Hoy Jehová habría confirmado el reino sobre ti. Pero hoy perdiste el reino y ya se lo ha dado a otro mejor que tú, a David. Ese entradita al templo y hacer algo, usurpar un puesto que no le corresponde, le costó el reino. De ahí en adelante, aunque le dio otras oportunidades, volvió a fallar con Amalek y ahora sí, se acabó esto. Y a Usías le va a pasar lo mismo. Entró al templo, dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él no tenía por qué meterse allá, pero se rebeló contra el Señor. Yo voy a hacer eso. Bueno. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. 80 sacerdotes entraron y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Esto es nuestro oficio, esto es para los hijos de Aarón o las tribus de Leví. Tienes que salir de acá. Bueno. Entonces Usías, dice el versículo 19, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Le dijeron, salga de acá, que esto no es el oficio suyo, no importa si es el rey. Y no le gustó nada y se enojó contra ellos y Dios lo hirió con lepra. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Mire cómo son las cosas. Dejarlo a él no es lo mejor. Vuelvo y digo, el peor negocio que puede hacer un ser humano es apartarse del Señor. Con Él las cosas fueron tan diferentes, pero sin Él, mire todos los problemas que tiene ya este hombre acá. Dios lo había herido con lepra. El versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte.
y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. En lugar de haber permanecido y haber muerto y todo, quizás ahí en el palacio, en medio de las comodidades, ahora está lleno de lepra en un cuarto por allá apartado. Y esto, según Levíticos, habla de los leprosos que si salían o algo tendrían que ir diciendo inmundo, 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 para que la gente sepa que es un leproso y no se acerquen y todo. Un hombre arruinó completamente su vida. Así que un hijo de él siguió gobernando y todo, y dice, y los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Así terminó este hombre, habiendo empezado muy bien. Y era un joven de 16 años, y yo siempre veo jóvenes muy involucrados y digo, ¿quién sabe hasta cuándo? Ojalá persistan en buscar a Dios y se mantengan firmes hasta la vejez. Pero muchos quedan en medio camino. Ven ya. Yo a veces pregunto por jóvenes y chicas, chicos que eran extraordinarios en alabanza, que uno ve por la televisión y todo esto, hermoso y todo. Y a veces pregunto, ¿y qué será de estos cantantes, estas personas? No, ya, eso ya abandonaron todo, ya ahorita se fueron al mundo y es otra cosa. Tremendo. Porque no es lo más importante llegar uno a este punto de buscar a Dios, sino mantenerse ahí. Seguir, insistir y buscarlo. Mientras lo buscó, prosperó. Y se hizo altamente poderoso, dice la palabra, hasta hacerse poderoso. Y ya cuando tuvo lo que necesitaba y todo lo demás, diría, bueno, ya no necesito más, voy a disfrutar la vida. Y lo que hizo fue complicarla. Irse en contra de lo que dice la palabra de Dios, usurpando puestos que no le corresponden, y fue a parar fuera del palacio, por allá en un cuarto, sabe dónde, lejos, inmundo y todo, y murió apartado de la sociedad, de la gente. Esas son las consecuencias de haberse rebelado contra Dios. Y quedaron como ejemplo. Vea, qué fácil es andar con Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos, que es Él el que está haciendo la obra en nosotros. Y nos irá bien. Eso dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Pero aquí dejó de reconocer que era Dios quien le había dado toda la riqueza que tenía y lo había hecho poderoso, porque empezó a caminar rectamente en los caminos del Señor y persistió en buscarlo y fue prosperado, pero se fue en contra de Él. ¿Y a quién? Por allá en Job habla Él. ¿Quién se ha ido en contra de Dios y le ha ido bien? A nadie. Eso es dejarlo todo, pero quedó como ejemplo para nosotros. Y vamos a ver si encontramos algo otros ejemplos que nos sirvan a nosotros. Y aprovechar. Si buscamos algo así, bendición de Dios, aquí hay. Y si buscamos problemas, también está escrito. Ustedes escogen. Pero yo busco esto con el fin de, ¿qué hizo Usías para que Dios lo bendijera? Y no es complicado. Yo puedo hacer eso y yo quiero eso también. Y cada uno debería decir, yo voy a hacer la primera parte de lo que hizo Usías, no la segunda. Y nos va bien, nos va a ir bien. Dios cumple, Dios no miente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.
dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Así que Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Aquí el que cambió fue Usías, no Dios. Dios quedaría con muchas cosas más para darle, pero con esta actitud echó todo por tierra. Y esperemos, si el Señor nos permite, llegar al próximo miércoles. Mientras tanto, encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.